Bueno, ahora vamos a ver una herramienta más versátil para crear gráficos vectoriales que nos va a permitir toda una serie de formas que no podríamos realizar con formas geométricas simples. De esta manera, esta herramienta es la herramienta pluma que va a generar curvas Bézier. Las curvas Bézier son curvas que están formadas a partir de nodos. Lo primero, o la manera más sencilla de utilizar la pluma Bézier es hacer clics para crear polígonos complejos, formas abiertas, en este caso, o cerradas. Fijaos, cuando acerco al cursor al primer punto que puse, me aparece una opción para crear formas cerradas. Estas formas cerradas les podré dotar de un color y les podré poner también el trazo o el grosor del trazo que yo quisiera. Esta manera de generar curvas, de generar polígonos, haciendo clics, nos va a permitir hacer polígonos personalizados que no podríamos hacer con las formas geométricas simples. Pero la herramienta de pluma Bézier, hay que decir que todos estos polígonos son editables, cada uno de sus puntos, con la flecha de selección directa o la flecha blanca. Veis que luego, una vez creados, puedo editar yo cada uno de sus puntos con la flecha blanca. Con la flecha negra, recordaos que seleccionaría el conjunto y podría editarlos desde el cuadro delimitador. Como iba diciendo antes, la herramienta de pluma Bézier es mucho más versátil. La pluma nos va a permitir construir curvas Bézier. En vez de hacer un clic e ir colocando puntos, lo que voy a hacer va a ser clic y voy a realizar un arrastre y obtengo dos manejadores. Estos dos manejadores los debo colocar buscando ya la curva que yo voy a realizar. La posición de estos dos manejadores va a definir la curva que une dos nodos. Fijaos que si yo clico, arrastro, todavía no he soltado el botón del ratón y muevo a un lado y a otro, la curva que une los dos nodos varía para adaptarse a mis necesidades. De esta manera yo podría generar formas arrastrando sin soltar cuando yo crea que tengo la curva colocada. Puedo generar formas orgánicas, formas mucho más personalizadas que con las herramientas de dibujo, con las herramientas de dibujo de formas geométricas simples. Esta herramienta es la más versátil porque nos va a permitir redibujar muchos elementos. Podremos, además de dibujar a mano alzada los elementos que nosotros quisiéramos, pues esta herramienta nos va a permitir también redibujar a partir de plantillas o de fotografías. La edición o el manejo de esta herramienta también viene determinado pues, con la práctica que consigamos realizar de esta herramienta. ¿Vale? Podríamos hacer esta silueta o lo que quisiéramos. Bueno, con esta herramienta hemos planteado esto el ejercicio que vamos a ver a continuación, en la que vamos a partir de formas sencillas y iremos haciendo las cosas más complejas, de tal manera que esta primera forma es muy sencilla de hacer. Voy a colocar un trazo negro, y sin relleno, ¿vale? Y de tal manera que yo a la manera de un pasatiempo yo tendría estas primeras figuras, hago clic, tendría la manera indicada, la manera donde debo colocar los puntos. Donde debo colocar los puntos es algo estratégico para solucionar bien una figura con formas Bézier. Algo que estaría mal sería colocar todos los puntos necesarios, o sea, sería colocar más puntos de los necesarios. Por ejemplo, esto no sería correcto porque si yo amplío esta figura, no hay curvas, sino hay rectas, y los gráficos vectoriales tienen la característica de que deben ser versátiles, deben permitirme una ampliación y que esta curva no pierda resolución. De tal manera que vamos a ver
hay una regla general que puede ser válida al principio para empezar, luego ya se hace por intuición, pero podríamos colocar los puntos. ¿Dónde colocaría los puntos? Pues este primer punto sería un punto normal, pero el segundo punto lo debería colocar siempre en la zona más alta de una curva que yo quiera dibujar. De esta manera, en la zona más alta de una montaña, coloco la curva Bézier. Y en la zona más profunda de un valle. En la zona más alta, con el mismo criterio que yo coloco un nodo en la zona más alta, debería colocar uno en la zona más baja. Ahora clico hasta que ajuste donde viene la curva Bézier de la que vengo. Fijaos que siempre los manejadores son paralelos, son paralelos, tienen una vinculación. Si yo muevo un manejador, el otro también se mueve. Para romper esta vinculación, que es el caso en el que yo me encuentro ahora, hay que pulsar la tecla opción mientras yo lo estoy dibujando, o sea, dibujo ya la entrada de la curva y cuando voy a definir la salida de esta curva pulso la tecla opción y rompo la simetría o rompo la vinculación entre estos dos manejadores. Clico y oriento ya la salida del dibujo hacia el punto que yo quiero dibujar. Colocaría el siguiente, donde ya tengo marcado en el punto 4, en la zona más alta siempre de la curva, en la zona más alta de las montañas o en la zona más profunda de los valles. Y para el 5 podría hacer lo mismo. Defino de dónde vengo, cuando tenga yo definida la curva de dónde vengo, pulso la tecla opción, rompo la simetría, rompo la vinculación entre los dos manejadores, recuerdo con la tecla opción, la tecla alt pulsada y dirijo ya el manejador en la dirección en la que yo voy a salir con la siguiente curva. Esto que al principio puede parecer un poco lioso, luego ya os digo que se hace mecánicamente, intuitivamente. Como veis, para definir la curva, lo que hago es estirar, estirar hasta que yo encuentre que esa es la curva que yo quiero definir, ¿vale? Y ya cerraría mi trabajo y luego podría retocar algunas zonas como esta que me ha quedado un poco y podría adaptarla un poco más editando sus manejadores siempre con la flecha blanca, con la flecha de selección directa voy a poder rectificar luego los manejadores. Estos ejercicios al principio van a estar muy tutorizados, pero luego debemos hacer nosotros libremente, ¿vale? Cuando los hagamos libremente, por ejemplo la cosa ya va a ser más complicada, pero vuelvo a decir que los gráficos, esta forma de redibujar, debemos adquirir mucha práctica para realizarlo de manera intuitiva. He colocado un primer punto, coloco un segundo, mi estrategia, ya he vuelto a decir, es colocar siempre en las zonas más altas, debo colocar el menor número de puntos posibles, defino siempre por dónde vengo, siempre intentando respetar al máximo la curva, fijaos, cuando yo adapte y voy colocando los puntos donde me lo pide la figura. Fijaos que cuanto menos puntos coloque o cuantos más suaves sean las transiciones entre las curvas, quedará mejor. Aquí voy a colocar un punto de ancla, en vez de un punto de ancla es un punto que no tiene manejadores y voy a seguir dibujando siempre suavemente hasta que vea que la curva se adapta a mis necesidades, dibujo otro punto, también podría definir lo que hemos hecho antes, poner una curva Bézier, pulsar la tecla opción, romper la simetría y definir la salida de la curva. Vamos a hacerlo más rápido porque esto, una vez que se adquiere cierta práctica, se hace de manera automática, ¿vale? Como habéis visto, he podido editar un punto que había colocado mal, por ejemplo, este punto que he colocado mal, sin tener que cambiar de herramienta, pulso la tecla de comando y eventualmente, puntualmente, se convierte en la tecla de selección, me permite rectificar estos puntos y seguir con mi trabajo sin tener que cambiar la herramienta. Vuelvo a repetir que sería pulsando la tecla de comando, convierto la
pluma Bézier, vuelvo a repetirlo, la convierto en la tecla de comando que me permite realizar. También podría borrar el último punto, clicar en el último punto que puse y seguir. ¿Vale? Una vez que tenga esta figura aproximada, ya podría darle un relleno y tendría la figura en cuestión.